Bienvenidos a una entrega más de En Disputa. Muchas gracias por su sintonía. Sigan compartiendo, sigan dando like. Para nosotros es un gusto, es un privilegio, es un placer poder acompañarles en esta nueva travesía, porque cada episodio es una travesía diferente. Uno disfruta estar hablando chachar, pero tengo que hacer una corrección. En el último episodio hubo un oyente nuestro que dijo: ay, ¿por qué dicen habla vacuencia? Así hablan cosas tan interesantes. Y yo, gracias. Primero, yo te lo he dicho eso a ti, que no digas eso. Segundo, es que vacuencia es un término, señores, para uno poder echar. No, porque yo no hablo de eso. De eso, cotorra. En fin, el Pero asunto cuando tú es. dices travesía, tú eres Cristóbal Colón. No, travesía es otra cosa. Es que el asunto. Rodrigo de Tierra. Rodrigo de Tierra, que dijo tierra. Pero bueno, el tema es: quien ha visto tierra y va a ver tierra próximamente es el Papa Francisco. Me pasé. Bueno, señores, hay que tomar. ¿Qué manera de introducir ese tema? Perdón, no es por mal, obviamente. Él así lo quiso también. Él El quería señor- que el fueran. señor así lo quiso, Exacto. el señor Dios así lo quiso. Y realmente. También el Papa quiso que lo enterraran normalmente, o sea, no como los otros que están en mármol, que no sé qué. Sí, Él quiso que fuera así algo también. tenía el Papa. Eso es para que no se gastara mucho dinero. Papá, el primer jesuita, con orígenes humildes, argentino. El nombre real era Jorge Mario Bergoglio. ¿Bergoglio o Bergoglio? Bergoglio. Bergoglio. Ahorita lo van a corregir. Es Bergoglio. Y el Papa, bueno, aquí yo tengo algunos detalles, pero como ustedes entenderán, el Papa tiene un historial bastante amplio. Nacido el 17 de diciembre del año 1936 en Buenos Aires, Argentina. Sí. Muchos lo tiran de peronista, socialista, comunista. Era un Papa progresista, las cosas como son. Sí. Progresista, más que nada. Abogaba por los pobres, atacó en su momento al capitalismo, a las grandes empresas y más. Pero con todas sus luces y sombras, era lo que era un papa muy, muy polémico con sus declaraciones. Demasiado polémico. Demasiado exagerado en algunas cosas. Te hablaba de que ¿Cómo que? en muchas cosas en las que él Mencionó tomaba una, le preguntaron. la aceptación de ciertos temas. El mismo progresismo LGTB. que él tenía también. Bueno. O sea, al ser fue el primer jesuita, de hecho, como decía Sadmer, y también fue muy progresista, a diferencia de Juan Pablo II, que ha sido considerado el papa que ha tenido más alcance en la historia. Claro, el que más. Y Benedicto XVI también, o sea, muy diferente Sí, muy diferente a lo que predicaba estaba Benedicto XVI. tradicionalmente. Sí. Se dice que Bergoglio, antes de conocer el papado o ir a los caminos de Dios, fue técnico químico. También. Trabajó también en la puerta de un bar, me dicen. Sí, el portero en un bar en Argentina. De portero de un bar en Argentina. Imagínate. Mira, Eso es un pecado. tu voz sale. Un trabajo. No, incluso él dijo que esa experiencia le sirvió mucho para la vida, para entender y para hacer relaciones, porque al final todos pasamos por la vida secular. Yo profeso una religión, soy protestante, y todos pasamos por un momento donde encontramos nuestro camino, y el Papa lo encontró en su momento. Y bueno, desde muy joven al final él comenzó a seguir los caminos del Señor. ¿Y cuáles serían las causas que lo llevó a eso? Vi y también hay un periódico argentino que decía que él estaba comprometido y le dijo a su No, sí, prometida, yo vi eso. le dijo a su prometida que si él no se casaba con ella, se convertiría en cura. Y lo cumplió. Creo que fue lo que lo Sí. llevó a eso, realmente. Vaya mucho. Creo que hubo una decepción amorosa. Las mujeres siempre haciendo de la suya. Creo que hubo una decepción amorosa. Bueno. Hablando desde el punto de vista de el papado, eso surge desde miles de años Wow. después de Cristo. Realmente, no, nosotros estamos, es un tema serio, en serio, señores. Yo pienso que el caballero defendía muchas posturas, defendía el hecho de que creo que fue Sadmer que me estaba diciendo que él no estaba de acuerdo con el capitalismo, era. Sí, él tiene sus críticas hacia lo que él llamaba un libre mercado salvaje, entre comillas. Sí, donde él tenía una postura que no estaba de acuerdo con los ricos. ¿Pero por qué? Porque él decía que había una desigualdad y que la redistribución de la riqueza. Por eso que se le tilda de comunista o socialista. Bueno, Sí, el Papa Mentira, llegó no. a decir incluso en una ocasión que él entendía que la iglesia debía pedir el perdón a las personas homosexuales y a las mujeres y niños explotados por el capitalismo. Y ahí quería llegar. ¿Y por qué no por la iglesia? Lo que yo no entiendo es que debería ser una postura anticatólica. Digo yo, o sea,
los niños y demás explotados también por la iglesia, porque hay historial de eso. Y miren. Explica tu punto de que No. O sea, lo primero es que yo no estoy de acuerdo con que nadie pide perdón a nadie por nada, porque cada quien es responsable por sus actos y por sus hechos. Es como que vienen ahora, y el tema, de hecho, que ahorita vamos a hablar del tema haitiano, que le están pidiendo que a Francia le pida perdón. Ahí salió Macron diciendo que perdón y que se yo cuánto, y dio la excusa a Haití por el asunto de la deuda, que fue inmerecido. Pero claro, ellos no le van a dar nada para atrás tampoco. Es que yo te no- pido prisa, pero te quedaste Que lánguido. le vuelvan a jugar. Nada, Se me hace el papa. lánguido. Yo lo que pienso que él también Porque se manejaba lo lleven mucho. para allá. Miren, Yo no entiendo por qué él tenía que irse a aceptar el tema de la homosexualidad. Es bueno, eso algo son, que yo son no opiniones comparto. Es un personales. criterio Son personal de él. personales, Sí, exacto, pero no si tiene nada que ver. tú tienes una filosofía de vida y la filosofía católica dice que no son aceptados los homosexuales. Son aceptados. Los pecadores, el pecado más bien. El Señor El pecado. aborrece, pero no te exhibe, El- no te deja Ujú. tomar. Que no es verdad que la Biblia dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, solo él no lo dice, pero tiene algo de realidad. Es decir, Pues tú sabes el que eso Señor lo parafrasea. No, parafrasea, sí, pero eso fue Como la gente que dice que a Madrid. Hay que ponerle un micrófono, señora Fra Manuel, porque él está hablando. Y la gente interpreta Aquí a nuestros invitados. Sí. Hay que poner el micrófono. El público está hablando. El público. Pero realmente sí, es verdad, y ya desde un punto de vista cristiano, el Señor, Jesús, que dio su vida en el Calvario para que nosotros fuésemos salvos, o sea, era una evidencia clara de que Él amaba y que Él ama a las personas a pesar de su pecado. O sea, la frase se puede confirmar con eso. Sí, yo te entiendo esa parte, Pero igual, o sea, yo estoy de acuerdo en algo que decía Francesco, y es que la iglesia en muchas ocasiones despreció a homosexuales. Ahora, algo también muy cierto. Si usted decide seguir una secta, una religión o lo que sea, usted no puede entrar a esa secta a querer modificar lo que dice la secta o los principios de la secta. Por eso que te Usted digo. se convierte a esa secta Espérense. es para acatar lo que Eso- dice eso y dejar su vida atrás. Sadman. Se supone. Se supone Ahora, no, así es que debe lo van de a ser. rechazar, no es que lo van. No. Pero mira, los 10 mandamientos son estos, por ejemplo. Pero que a pesar de eso, tú tienes tu propio criterio. Claro, y eso es lo que tenía Francesco, tiene su propio criterio de aceptación, de comprensión a la Es que comunidad. también hay que entender que antes de Francisco, la iglesia estaba pasando por una crisis también. Porque, como podemos ver, en la iglesia nada más van señores mayores, no van jóvenes. ¿Cómo fue que tú dijiste? Van señores Ah, pues tú mayores. no vas a la jóvenes. iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Yo sí voy a la iglesia. Yo creo que yo soy Yo no voy a la joven iglesia. y yo sé que es una minoría. Al menos- Los jóvenes son una minoría en la Sí, iglesia. son una minoría. Y entonces vemos que teníamos a Benedicto XVI, teníamos a Juan Pablo II, personas que de cierto modo eran populares, pero no tienen el alcance que pudo tener Francisco ahora en su momento, porque el tipo sí se concentró mucho en los jóvenes. Yo pienso que él utilizó eso para llegar. Y entonces la iglesia estaba ya en un momento ya muy hermético y tenía que avanzar. Él lo vio de esa manera y funcionó. Yo creo que La función del modelo. a mi Entonces tú me entender, estás diciendo que él utilizó. el papa más influyente, a mi entender, del siglo entre el pasado, el siglo XX y el siglo XXI, definitivamente fue Juan Pablo II. ¿Sabes? Sí, hay un definitivamente. punto. El más, porque fue el más considerador el primero. Él Y es el que fue más papa llegaba a la que- gente. que, señores, fue el papa que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Y Claro. fue canonizado No, mire, como mire. Ay, santo no de la fue iglesia Segunda Guerra católica ¿Fue también. la segunda? ¿Cuál fue? No, él llegó en el 78. El que estaba en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, era Pío VI o algo así, Pío XII. No. Sí, sí, Pío XII o Pío y algo, no sé Sí, Juan Pablo II no. No, pero sí, es fe de ratas. Ahora bien, Juan Pablo II tiene un mayor alcance porque el señor duró, creo que fueron 27 años, de 78 al 2005. Mientras que Francisco solamente duró 12 años. Por esa razón, Juan Pablo tiene un mayor alcance. Pero en el poco tiempo que duró Francisco, él se enfocó mucho en hacer muchas reformas. Por eso para mí, para mi criterio, ha sido el más influyente. Para mí. Juan Pablo II. Sí, Pío, correcto. Pío XII. Ahora, lo que pasó más con Juan Pablo fue que ahí fue confusión, fue realmente con la Guerra Fría. O sea, su impacto Sí, para la Guerra conciliar. Fría. Sí, de hecho, él fue el primero que reunió, o que intentó, digamos, conciliar el tema entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí. Y ya, obviamente, Francisco fue el que acercó, en el caso de América Latina, a Raúl Castro con Barack Obama, Ujú. para poder llegar ahí a una... Por eso también se le tilda de ser conciliador. Sí. Al final, Benedicto deja el cargo y ahí es que asume entonces luego por Francisco. Y Francisco también viene con una postura entonces muy revolucionaria para muchos. En el- Que por cierto, Que yo no estoy de a pesar de ser acuerdo. tan revolucionario, entre comillas, las medidas que, a pesar de su progresismo, no movió mucho dentro de la Iglesia Católica, así como lo ven. Y en términos de reformar. Claro. como un gran Es reformista, que como por ejemplo, hay que tener algo en cuenta, Sadmer. Sí. El Papa, si bien es cierto que es la cabeza de la Iglesia Católica y tiene poder para
reformar quizás ciertas cosas, pero hay cosas que el Papa no puede tocar. Por ejemplo, los 10 mandamientos. El Papa no puede venir y decir, ya los 10 mandamientos no van a hacer esto, van a hacer otros. No, claro. Cuando yo digo reforma, por ejemplo, es como cuando yo creo que fue el mismo Pío, si no mal recuerdo, no fui a memoria lo que estuve leyendo antes de él. Grandes reformas fueron, por ejemplo, cuando ya en las sinagogas se dejó de leer, con la Capilla Sixtina fue al final, bueno, que se dejó de leer en arameo. Y para los protestantes fue un gran paso. Sí, hubo una reforma bien significativa en los 60s, que fue cuando las misas se hacían en latín y se empezaron entonces a traducir a los idiomas de origen de las diferentes ciudades, de los diferentes países. Sí. Igualmente, en las misas, o sea, la asamblea se posicionaba de espalda al sacerdote. Y eso también se reformó en ese tiempo. Un gran paso hacia lo que Eso, tenemos hoy. Pero- los protestantes Claro. era significativo. Los protestantes que eran ligados a la Iglesia Católica, digamos que eran más abiertos a ese tipo de cosas, bueno, para ellos fue un gran paso. Y eso fue para lo que muchos consideran una gran reforma en la Iglesia Católica. Pero que era una reforma necesaria también. Sí, yo entiendo que sí, igual. Porque yo creo que la Iglesia tiene que abrirse más también. Al igual que Francisco ahora también. Una gran reforma porque, vuelvo a recordar, la reforma que ha tenido Francisco, todas las reformas que ha tenido. Eran sus posturas, pero no hubo reforma como tal. Bueno, pero abrió paso a que las personas, las minorías en este caso, que van a pasar a ser mayoría según van las cosas, le dio oportunidad, le dio apertura a esas personas. Es decir, que el tipo fue querido por muchas personas, tanto homosexuales lo querían héteros, lo querían conservadores, lo querían progresistas, todo el mundo lo quería. Yo pienso que Sí. a pesar Pero, que a señores, diferencia yo siento- yo pienso que él utilizó ese discurso a su favor. Y Pero mira, realmente yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Y mira, porque él es una a representación de la Iglesia Católica. diferencia de Juan Pablo II, que él sí tenía motivo para odiar el comunismo porque era de Polonia. Él nació en esa época de la Guerra Fría. Bueno, estaba en ese tiempo. Sí. Es decir, que el comunismo sí lo afectó personalmente. Pues cuando llegó el papado, él trabajó políticamente también, se puede decir, en contra del comunismo. Entonces Francisco, a pesar de que, por eso yo le tengo más respeto a Francisco, porque a pesar de que él no tiene un contexto de tragedia así, bueno, el comunismo me afectó, el capitalismo no le afectó nada de eso. Él simplemente fue a manifestar y ayudar a las personas sin ningún tipo de, ¿cómo lo digo? O sea, sin ningún tipo de motivos. Él Lo hizo era de una persona corazón. humana. Exactamente. Era humanista. Era humanista. Exacto, Eso es lo que pasa. sencillo. La confusión que mucha gente ha tenido es si por ser jesuita realmente sus posturas eran, digamos, tan ligadas a cómo Jesús hubiese actuado. La realidad Claro. es que Jesús tenía mucha misericordia, sí. Y ha habido siempre un eterno debate respecto a si Jesús, porque si Jesús tuviera vivo ahora fuera comunista. Y yo, no, Jesús incluso abogaba primero la salvación individual. El que no trabaje que no coma. Pero sobre todo y más importante, Jesús no estaba en contra de los ricos. Él más bien aborrecía la riqueza que el corazón, que podía el corazón, que afectaba el corazón. Amar el dinero, más que nada. No el dinero no era malo, al contrario. Sí, el dinero sirve para hacer muchas obras buenas, de hecho, hoy día. Fíjense. Pero se ha confundido siempre ese tema. El debate puede ser mucho más amplio, aquí no nos va a dar chance para eso. Un buen mensaje para los socialistas. Pero Incluso está el tema- de hecho, los socialistas no pueden hablar de Jesús como que ahora yo vi a Pablo Iglesias y compañía hablar, que el Papa Francisco es el Papa mejor del mundo. Claro, ajá. Pero el marxismo que tú profesas, Sí, El sí, máximo exacto, que no tú te pensas. O traes. Maduro no que dijo es que... nada cristiano, amigo. Sadmer, Maduro que dijo que Jesucristo fue el primer antiimperialista de la historia también. Pero todo es Maduro, un cerebro de cacaíto. Señores, estamos hablando mucho, pero yo quiero tocar una parte importante que creo que es una parte que a gran parte de la audiencia y la comunidad católica y no católica le interesa, y es la elección del nuevo Papa. Sabemos que el Papa ya falleció. Tengo entendido que aún no le han dado sepultura. Todavía están dentro de los días del funeral y que se le está dando paso a que la... Exactamente. Desde que el Papa fallece, se abre un periodo que es conocido como sede vacante. Durante ese periodo, que no hay un Papa electo aún, las decisiones administrativas quedan a cargo del... Wow. Tiene un nombre, sí, yo lo vi. Del Camarlengo, que es quien toma decisiones. Sin embargo, no puede tomar decisiones doctrinales, sino simplemente administrativas. Por ejemplo, en la provincia de Valverde, este conocimiento que el obispo ya presentó su renuncia hace un tiempo. Por ejemplo, esa renuncia queda ahí hasta que se designe un nuevo papa, porque el camarlengo, por ejemplo, no puede tomar decisiones ahí, por poner un ejemplo. Sí. Interesante. Entonces, otro punto es que ya creo que tengo entendido que se están reuniendo los cardenales a nivel mundial. Sin embargo,
Actualmente hay 253, pero no los 253 tienen derecho al voto, porque para poder votar tienen que tener menos de 88 años, o sea, menos de 80, perdón. Son como 132 elegibles que hay. No, lamentablemente, el cardenal López Rodríguez tiene 132 88. No, Plátano Pavo. 135, Tiene 88 creo, que son años. los que están en esa edad. López Rodríguez tiene 88. 88 años. No vamos a tener. Anda, No tiene derecho al voto. Conmigo, a la cuenta de 3. Anda, 1, 2 y 3. Anda, concha, me da eso. A ver que se corte. Bueno, en serio, entonces- íbamos a tener representante y no pudimos por eso. Ustedes nunca Sí. se han preguntado por qué se toman en cuenta los más viejos. Eso es algo que yo siempre he tenido en duda. ¿Por qué no se toma un... Porque Un papa- ¿cómo tú vas a poner un un papa papa joven. de 88 años? Por ejemplo, en el caso del cardenal López Rodríguez, que lo vimos recientemente con la tragedia del Jet Set, está en silla de ruedas. Sí, no hay forma. Su condición de salud no lo deja realmente. Entonces ya una persona de una edad muy avanzada no vale la pena elegirlo ¿No como hay un papa. periodo específico del papado? Así que yo ¿O creo- es...? Eso es vitalicio. No, Sí, hasta que tú te termina mueras. con la muerte Renuncia o con la o- renuncia. O renuncia como resoberano. Exacto. Muerte o renuncia. la ponen Y en eso el que Benito papado. XVI fue el primero en O sea renunciar. que si más tú de eres muy 600 joven, años. tiene que ¿Cómo durar renunció? demasiados años. Dicen Es que lo eso es obligó una la iglesia decisión. Por también. ejemplo, la Dicen edad por ahí. límite o sea, la edad menor límite se diría. La Límite edad mayor. La edad. Límite menor. La edad máxima. es 80, Para pero tú digo 80 de años. 58 a 80 años. 80 años. Edad exacta, edad mínima, gracias. Ah, no, Es mínima 58 la años. máxima 80. Exacto. Entonces, 58. No, pero 58 para mí es una gente joven y nunca se ha elegido a alguien tan joven. Ujú. Para ser papa. Sí, 58. Cuando tengamos 58 vamos a estar No jovencitos. sé si recuerdan los Depende, últimos- cuando yo llegue a esa edad, yo te voy a decir qué pasa. Señores, yo No tengo... va a llegar a tanto. Los últimos Yo a los años 60 voy a estar joven. de Juan Pablo II. Vamos a ser como un abogado. Ya, los últimos años de Juan Pablo II, cuando ya se veía muy deteriorado. Él entró bastante joven, de hecho, al papado. Sí, sí. Sí. Yo diría que 45 años 45 años. en adelante está bien. Bueno, en realidad, hablando de la edad, hay muchas curiosidades si uno estudia la historia de la Iglesia Católica en cuanto a los papas, porque incluso me enteré esta semana de precisamente de un sacerdote que lo decía, que hubo un niño que fue papa en algún momento, hace muchísimos años, obviamente. Yo lo escuché también. Incluso antes, para ser papa, no se exigía que una persona fuera cardenal. Se elegía incluso de los laicos. Actualmente, la persona tiene obligatoriamente que ser cardenal. También ha habido historias de papas con la menor duración. Papas que duraron solamente un día. algunos Ah, bueno. sí, porque- No sabía. Y ese relajo. Hubo un señor, Sí, ese era ahora en la como- historia reciente, No, porque- Me parece que el que ella dice, el más joven, si mi memoria no me falla, duró meses, me parece. no, en la historia reciente, antes de Juan Pablo II, no recuerdo el nombre del papa, pero duró prácticamente creo que 2 o 3 meses. Falleció. Y dicen que fue un paro cardíaco, pero todavía no se le hizo la autopsia y no se sabe realmente de qué fue que murió. Muchos dicen, en el año 78, 1978, antes de Juan Pablo II. Dicen unos por ahí que fue envenenado, otros dicen que era un tipo muy progresista para el tiempo y tenían que quitarlo del medio. No se sabe. Tengo un dato aquí. Dice que los papas que menos tiempo duraron en el Vaticano fueron Urbano VII. Familia que duró tuya. 13 Sí. días. Familia tuya. Manuel está hablando. ¿Se escucha lo que está diciendo? Ellos lo van a escuchar de alguna manera. Bonifacio no es jugador de Liceo, que duró 16 días, y Celestino, que duró 17 Y días. Celestino duró 17 días. Wow. ¿El que menos duró cuándo fue? Celestino. Urbano. Que duró 13 días. Urbano Ah, duró 13 13 días wow. de papado. Fue el Se más- cansó. el periodo más. ¿Se cansó o lo cansaron? Una de las dos. Y dicen que Pues- una versión extraoficial de Esteban II, que duró 3 días al cargo. 3 días en el cargo. Wow. Eso fue el que duró. Pero eso. Pero no legítimamente, No, supongo. ok, vale. Pasa que también la Iglesia Católica ha tenido episodios en historia muy curiosos. Recuerden también que las cruzadas fueron muy criticadas, sobre todo ya cuando la Iglesia Católica se abrió más, y ya esa parte estamos hablando ya, ¿verdad? Una época muy diferente, muy previa al siglo XX. Pero la Iglesia Católica tuvo esos episodios, e incluso hoy día hubo un tema de que las cruzadas, había personas que querían que volvieran las cruzadas, que la armada del Vaticano volviera a restablecerse, y hubo un tema ahí con el Papa mandó a sacar a par de gente, porque no solamente eran temas polémicos con personas de fuera del Vaticano, también eran con personas de dentro. Creo que el cardenal de apellido Burke, si no mal recuerdo, tuvo un tema con él porque era mucho más conservador, y le quitaron su sede del Vaticano. Bueno,
ahora es parte obviamente de lo que van a elegir el nuevo Papa. Pero siempre ha habido un choque entre los más conservadores dentro del Vaticano con los más progresistas. Ahora, y sabemos también que el Papa Francisco le eligió a la gran parte de los cardenales que van a elegir. Lo que significa que puede haber mayoría progresista. Sí, progresista. El nuevo Santo Pontífice. Sí, y no solo una mayoría nombrada por Francisco, sino que realmente un 67% creo tienen ideas progresistas. Entonces, tomando en cuenta que más de la mitad de los electores son progresistas, es muy probable que finalmente el el Papa favorito resulte hasta ser. ahora es un señor de Ghana en Sí, África. Robert Sara creo que se llama. Sí, algo así, creo. No recuerdo bien el nombre, pero es el que tiene, según medios, el que tiene más posibilidad de llegar al papado. Así que vamos a ver, y él es conservador. O sea, una Sí. postura muy diferente a la que tenía Francisco. Sí, él se ha manifestado abiertamente en contra de las ideas de Francisco, especialmente en cuanto a la bendición de parejas del mismo sexo, en cuanto a la crítica de Francisco del capitalismo. Sí, ok. Lo de la inmigración también. Robert Sara, que es el cardenal que tú mencionas, De Ghana, ajá. Jesús, él incluso está Ojalá gane y de gane. Vamos a ver. ojalá. Y qué arriba. Él está en contra de la inmigración masiva, que eso es algo también importante que Francisco defendía. Sí, porque de hecho, en un momento de los choques que tuvo con Trump, cuando Trump comenzó a implementar las políticas migratorias en Estados Unidos, Le bajó una dura. que por cierto, incoherencia total, porque el mismo Obama deportó a más personas que Trump en su administración. 1000 veces. Es un momento, claro que sí. No, pero digo que es una incoherencia porque al final Él establecía él criticaba a Trump, pero Trump era vocal, pero Trump no ejerció tanta presión en la Las inmigración personas como que hizo. hacían- Bueno, muro. Francisco llegó en el periodo de Obama también. Las personas que hacían Claro que sí. Le dijo que no era cristiano, que no, nadie que estaba fuera de los muros y que no hacían, tal. las personas que hacían muros Y y no Trump no se hacían lo guardó, puentes Trump no se lo no eran guardó cristianos. y le dijo que como pues Trump no se le calla a nadie. no se le calla a nadie, cómo podía cuestionar su cristiandad y tal. También tuvo choque con Javier Milei y antes de que Milei fuese presidente, incluso llegó a decir que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra. Después que se puso a la banda presidencial, hay una regulación. Desde un punto de vista tiene razón, sí. No, eso lo dijiste tú. Bueno. Yo digo- Oigan, y Francisco tampoco volvió a Argentina. Luego que se hizo papa. ¿Y cómo va a volver? Fue a Bolivia, ¿Y cómo fue va a a volver? Paraguay, fue a Milei Chile. sí fue No puede volver. Al Vaticano, y, sí. Y sí hubo como una reconciliación, aunque fuese, digamos, superficial, pero sí hubo una reconciliación y Milei pidió su bendición. Sí, pero yo no lo digo por Milei, lo digo que antes, antes de que Milei fuera presidente, no fue a Argentina siendo papa. Fue a casi todos los países vecinos de Argentina, menos Argentina. No, porque él entendía que ya su trabajo estaba hecho seguro en Argentina. Porque él hizo mucho trabajo. Durante muchos años hizo buen trabajo en Argentina. Eso es lo que yo pienso. Eso no es para que tú te emociones. Pero Sí, pero habla eso. anda hablando del Papa y de todo eso, de que la persona que será elegida es un Papa de origen africano, por ende es moreno. Le voy a decir si lo escuchamos, dice, Espera, No, Carmen, eso se escucha. ¿se escuchó? Sí. Se dice que hay ¿cómo que se llama eso? Una profecía. Una profecía. Ah. Hay una profecía y dice que iba a haber un papa extranjero, que fue Francisco, y que luego iba a haber un papa negro. Negro, sí, Sí, se hablaba de No, eso. pero no son Ese es el profecías, mismo Papa. no son Ese será profecías el último confirmadas de la Papa. iglesia, ni mucho menos. Son profecías. Son profecías de una. ¿Qué significa que será el último papa? O sea, se va a acabar el mundo. Profecía de dice, Se va a acabar el mundo después del papa negro que va a entrar ahora. No, Notre Dame. Notre Dame. Eso es racismo, se dice Bueno. eso. Notre Dame. Pero el Papa Francisco, Pues el extranjero. no es esa cuestión, dejó historia porque rechazó los privilegios, la mayoría de privilegios, lo único que el Papa hacía era comer. Sí, Por eso también estaba vivía así. en un apartamento, creo que era, y andaba en su vehículo. No era El Papa no era un móvil. Papa usted. Él rechazaba todos los privilegios. ¿Qué? Dato curioso. Una periodista que dijo Batimóvil por el Papa móvil. La cadena ¿Cuál de era? oro Era que Batman. le ponen y de muchas prendas Era de raras. Calamina. Él dijo que no, que se sentía bien con su La y cadena los de zapatos Prada creo que eran. También los rechazó y dijo que eso que él tenía eran bien. Y decía en una entrevista con un conversatorio que tuvo con unos jóvenes, varios estratos, esa gente ahí que mencionaba el joven allá. Y él decía
Rápido, que tú estás detrás de cámara y que no te ves, nadie te está viendo. Habla ya, que el micrófono Sí, ve, dilo aquí, ven. Ven acá. Dilo aquí, ven. Si no vas a decir, dilo aquí de un pronto, pero corre, dilo ahora, ven No, ahora. siga, siga. Aproveche el público, que se Ajá. ve en cámara. No va a dejar con la punto a la mitad. Con el cuento de la mitad ahora, porque no quiso este muchacho, Antonio Guzmán. Ese hijo de Guido Gómez El hijo Mazán. de Guido Ustedes lo van a ver, un González. morenito alto. Yo quiero que tú por la edición pongas una foto ahí de. Sí, de- pero de- para que la parece verdad, padre. Sí. Sigan con el Papa ya. Entonces, realmente sí Vaya ha habido cerrando, muchas papá. profecías. Sí, vamos cerrando ya, nos están haciendo señales gente de atrás. Porque además le gusta hablar. Sí, hay algo que yo quiero decir antes de que cambiemos de tema. Y es con referencia a la elección del Papa. Creo que ya mucha gente lo sabe porque hay una producción, creo que de Netflix, que ha aumentado las Cónclave. reproducciones de una manera increíble desde el fallecimiento del Papa. Y es el cónclave. Cónclave significa con llave y hace referencia a que precisamente cuando se reúne el cónclave, que son todos los cardenales que tienen derecho al voto, se reúnen en la Capilla Sixtina de manera aislada, es decir, no tienen contacto con nadie del exterior, no tienen acceso, creo, ni siquiera a teléfono celular. Ahí se quedan en aislamiento con 2 médicos por si alguna eventualidad. Como mayorcitos. Exacto, personal de limpieza, etcétera. Ahí hay una corrupción Y del día. Chacha. wow, yo quiero pensar que no. Pero hasta que no se elige un papa que es con más de una tercera parte de los candidatos, nadie sale, nadie entra. Habemos papa. Si hay entonces un Habemos negro, papa. Si sale humo blanco, habemos papas. Ujú. Sí, esa es la señal de que hay papa. ¿no? Cuando hay humo blanco, es que hay papa. Cuando hay Humo negro, que no hay blanco. papa. Claro, no La hay. fumata blanca se le llama. La fumata blanca. Exacto. Todo el mundo fumando, no entiendo. Sí, entonces. El humo negro es la única señal que puede percibir las personas que están en el exterior de que todavía Que miren, están nadie esa decidiendo. costumbre. Sí. Habrá que verlo en vivo para ver eso. Sí, ellos lo transmiten en vivo. Sí. Ya para ir cambiando y finalizando con los temas, Jesús quiere hablar de un asunto interesante. Ayer, bueno, ahora que grabamos este episodio, el día de ayer hubo una manifestación en Santo Domingo. El grupo de la Antigua Orden estuvo haciendo sus marchas y su manifestación. Es su breve, tenemos que ir ya 5 minutos. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Santo Domingo? Cuéntame. Bueno, ayer hubo una manifestación frente al Palacio Nacional. Escúchame, Jesús. Hay que, exacto, no lo ataques porque tú sabes que Jesús Claro. necesita desahogarse. Adelante. Sí, pero breve. ¿Cuál fue el punto de inicio? La 27 con Gómez. Bueno, esa es la calle México, creo que era la calle que está frente al Palacio. Bueno, fue ahí que hubo la Ahí protesta. terminó. Bueno, terminó en el Palacio. Terminó en la México, comenzó en la Exacto. 27 con Gómez. Tú eres de la capital, tú sabes de calle más que Yo yo. voy a la 27. En el para- contexto no se pongan a hablar de calle. Exacto, tú sabes más de calle que No yo. importa la A cosa. ver, pero amén de todo, entonces, ¿por qué fue la marcha si el gobierno estaba haciendo ciertas... Lo que pasa es que la marcha ya estaba convocada para eso. O sea, Abinader inclusive estratégicamente fue ayer a la frontera mientras estaba haciendo la marcha. O sea, no estaba en el palacio en el momento de la marcha. Estaba en la frontera, vigilando que todo saliera bien, vigilando también a los guardias inclusive. Hubo una graduación de 800 nuevos militares para Dile la la verdad, frontera. Abinader se le mandó a la marcha. Bueno, eso lo dijiste tú, yo no sé. Tú lo tienes que preguntar personalmente. Entonces, Jesús, ¿tú piensas que de verdad la 15 que quiere llevar a Abinader a... La va a Bueno. llevar, ¿tú crees que la va a llevar a cabo? Ya le está cumpliendo. De hecho, que también Amnistía Internacional mandó un mensaje un metamensaje a Abinader de que tiene que detener las exportaciones de ¿Y tú crees que fue el que parturientas. tomó la decisión realmente ¿De qué? de hacer eso? Bueno, la protesta tuvieron su efecto. Recordar que en el mes pasado hubo una protesta en Frius. O sea, al ocurrir tanta marcha, tantas manifestaciones, él tuvo que tomar medidas. Y por esa razón tomó la medida de deportar de parturientas. Por eso. Tú sabes que hay un tema acerca de la cedulación y la regularización. Que hay mucha gente que tiene miedo con el tema de que, ¿cómo se llama el apellido Villo? El nombre principal. Que él es que está participando por trabajar con las cédulas. Él está O sea, a quien se le puede adjudicar la... Exactamente. El caballero tiene... El caballero tiene descendencia haitiana. Y supuestamente aquí hay mucha gente que tiene miedo de que esto suceda por el hecho de que esa gente A puede ver, tener... la medida de Abinader es ya deportar a los ilegales, como tal. No creo. Dices tú que va a haber una deportación masiva hasta de gente que está legal. O sea, todo el mundo que tenga documentos No, también se yo va. creo que eso lo está haciendo por algo circunstancial como lo ha hecho siempre. Para mí Abinader es una gente Por mentirosa. cierto, yo quiero decir algo.
respecto a esto mismo, bueno, tiene que ver con el tema de... ¿Tú crees que una guagua que se lleven de parturienta, esas son todas las parturientas que están aquí? Pasó algo en el hoyo de Friusa y yo tengo que denunciarlo, porque vi que lo publicó Somos Público. ¿De Matamosquito? Sí, lo de Matamosquito, que se denunció que dos nacionales haitianos y un francés estaban abusando de unos menores y que la policía fue y los apresó. Yo tengo el contexto y la fuente directa de lo que pasó ahí. La fuente directa de lo que pasó ahí. La policía hizo una cuestión totalmente ilegal y cuando se dieron cuenta que había un ciudadano francés, Como siempre. que vieron la documentación, se pusieron chivos y se inventaron ese asunto. Lo voy a decir muy responsablemente. Y aquí yo no voy a meter mucha polémica porque estábamos hablando del Papa y compañía, pero eso yo lo vi y me dio mucho asco. Porque yo sé que la mayoría de policías y agentes son muy serios y muy comprometidos. A pesar de la directriz que hay entre policía y demás. Y la mayoría que yo conozco, para no decir todos, son muy serios y muy comprometidos. Por eso es que pasó en el hoyo de Friusa. Lo digo porque me llevó a la fuente directa. Y estuvieron allí en fiscalía el ciudadano francés, que debió, desde un principio, le dije a la persona que me dio la información, debió seguido ir a la embajada francesa, poner la denuncia y que le hicieran su bobo allá al destacamento policial del hoyo de... Ok, Sadmer, eso está bien, ya... Pero no, dame terminar porque no Ok. sé. A ese tipo le dieron golpes. Lo acabaron y le quitaron un dinero. Le ayudaron con un militar ahí, no sé, una persona de alto rango, le devolvieron sus pertenencias, pero para ellos salir del bobo, se inventaron esa calumnia, esa injuria muy seria de que ellos estaban abusando de menores, buscando menores para a través de prebendas o darle dinero, abusar de ellos. Eso fue una mentira. Y eso es muy delicado. Yo creo que publicó, por eso lo digo, publicó Somos Pueblo y ahí hubo una nota de prensa y tal. Una falsedad que le puede, digamos, arruinar la vida a un ciudadano francés y que ojalá y que la embajada francesa tome carta en el asunto y le meta mano a eso, porque eso fue muy serio. Eso que dices es muy lamentable realmente y realmente tenemos un estado que es deficiente en algunos parámetros, pero Ahí lejos, puso un pero. pero o sea, no es justificando nada, pero lejos de eso que pasó ahí, que obviamente es un hecho muy lamentable. Pasa muy Sí, pasa muy a menudo, como dices. Pero tú estás en contra realmente de esas deportaciones masivas que han ocurrido. Estamos en un abuso policial. Sí, hubo un abuso. Claro está, hubo un abuso. Le dieron su golpe. Un Se abuso. dieron cuenta que estaban en un lío. Oiga, ¡Ay! Estaban abusando. la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, hasta allá también ocurren hechos como estos. Porque son que escapan, Y que peor. escapan a la autoridad. Te digo lo que pasa también, Jesús. Son hechos que El pasan, problema, lamentablemente. el problema no es la deportación masiva. El problema está que aquí nosotros no sabemos quién entra y quién sale. En Estados Unidos, para tú entrar, aunque tú entres como ilegal, tú pasas por un proceso. No, es que... ¿Entiendes? Aquí no. Porque realmente es igual con los venezolanos. La gente dice, no, porque los venezolanos sí. Los venezolanos entran por aire. Y todo el que entra por un aeropuerto Entra con su pasaporte. Y lo que pasa con los haitianos es que no sucede así. Igual, mira, lo más similar en Estados Unidos eran los cubanos que llegaban vía Por balsas, ajá. Lo más similar. Y aún así ellos tenían un estatus especial porque Sí. eran básicamente Sí, pisaban tierra. exiliados de Cuba, desertaban básicamente. Sí. Entonces es muy diferente. Aquí es cierto que no hay un control específico. Ayer vi la avanzada de la que pasaba seguido para la Jabón, para el tema de los militares que lo llevaron para allá, y venía de camino a Guayacán. Y vi esa avanzada con tantos vehículos, una ambulancia, y yo, claro, ahí. Porque el asunto es el BAM. Culto allá en Entonces ha hecho 50.000 veces han hecho lo mismo y siguen haciendo lo No, mismo. y de por sí las políticas que se utilizaban, las políticas públicas sobre el canal fueron un fracaso. No lo voy a ir. Señores, muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos en una próxima. Compartan, denle like, comenten. ¿Van a hacer algo más? Díganlo ahora porque yo les pedí. Ciérralo ahí.